Bueno, chicos, buenas. Como acordamos en la sesión anterior presencial, vamos a hacer una ampliación del tema sobre los hipoglucemiantes, los antidiabéticos. En este caso, vamos a hacer la revisión de los antidiabéticos, específicamente las insulinas. Bueno, vamos a hacer una revisión sobre el páncreas endocrino. Específicamente, pues vamos a hablar un poquito sobre esta glándula, porque pues es importante tener claridad y antes de hacer revisión de los medicamentos antidiabéticos, sean los orales o sean las insulinas, ¿no? En este sentido, pues el páncreas endocrino en el adulto consta de casi 1 millón de islotes de Langerhans, em, que se encuentran dispersos pues en toda la glándula pancreática, ¿no? En los islotes se encuentran al menos 5 células productores de hormonas. Tenemos las hormonas que producen, entonces dentro de ellas, primero pues la insulina, que es una hormona anabólica y de almacenamiento del organismo. El polipéptido amieloide de los islotes o amilina, que modula el apetito, el vaciamiento gástrico y la secreción de insulina y glucagón. El glucagón es una sustancia hiperglucemiante que moviliza las reservas de glucógeno. Por otra parte, tenemos la somastatina, que es inhibidor universal de las células secretoras. El péptido pancreático, que facilita los procesos de digestión por mecanismos que aún no son claros. La grelina, que es un péptido que incrementa la liberación de hormonas de crecimiento hipofisiarias. Bueno, entonces, hablando sobre qué es la diabetes, pues la diabetes se define como una condición en donde hay un incremento de la glucemia, y esta se da porque puede haber una secreción que es nula o que es inadecuada de la insulina por el páncreas, que puede ser debida o puede ser causada por una deficiencia de la acción de la hormona, o sea, puede darse con o sin deficiencia de la hormona. Y dentro de los cuadros patológicos conocidos de diabetes tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, otras variantes de diabetes y la diabetes gestacional. Vamos a conversar un poco de la diabetes tipo 1. Entonces, el signo característico de la diabetes tipo 1 es la destrucción selectiva de las células beta y la deficiencia intensa o absoluta de la insulina. En esta categoría de la enfermedad puede tener causas de tipo inmunitaria tipo 1A e idiopáticas tipo 1B. La forma inmunitaria es la más común en este tipo de diabetes. Casi todos los pacientes tienen menos de 30 años al momento de ser diagnosticado con el trastorno, pero este puede comenzar en cualquier momento, en cualquier edad, en cualquier grupo etario, ¿no? La diabetes tipo 1 se encuentra en todos los grupos étnicos, pero su incidencia máxima se observa en personas del norte de Europa y Cerdeña, ¿no? La susceptibilidad comprende, al parecer, un vínculo genético multifactorial, pero solo 10 a 15% de los pacientes tienen antecedentes familiares positivos. La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1 tiene uno o más anticuerpos circulantes contra la descarboxilasa 65 de ácido glutámico, anticuerpos contra la insulina, tirosina fosfatasa, esta, y transportador 8 de zinc al momento del diagnóstico, transportador 8 de zinc. Estos anticuerpos pues facilitan el diagnóstico de la diabetes tipo 1 y pueden ser utilizados tipo 1A, ¿no? Inmunitaria, ¿no? Y pueden ser utilizados pues para detectar miembros de la familia en riesgo para desarrollar la enfermedad. En los casos de personas con diabetes tipo 1 se necesita el tratamiento de sustitución con insulina para conservar la vida.
La insulina farmacológica se aplica por inyección en el tejido subcutáneo y para ello se utiliza una jeringa o una bomba que continuamente introduce en goteo la hormona debajo de la piel del paciente e interrumpir la sustitución de insulina puede ser letal y culminar en cetoacidosis diabética o la muerte. La cetoacidosis diabética es el resultado de la insuficiencia o ausencia de insulina y se debe a la liberación excesiva de ácidos grasos con síntesis de cetoácidos en cifras tóxicas. Mm, Algunos pacientes con diabetes tipo 1 tienen un proceso autoinmunitario de lenta evolución y al inicio conservan cierta función de las células beta para evitar la cetosis. Puede tratarse en primer lugar con hipoglucemiantes orales, pero necesitarán insulina a futuro conforme se va disminuyendo la función de las células beta. Los estudios de anticuerpos en individuos que son originarios del norte de Europa indican que hasta 10 a 15% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en realidad tienen una forma leve de diabetes tipo 1, que es denominada diabetes autoinmunitaria latente del adulto o LADA. En lo que respecta a la diabetes tipo 2, esta se caracteriza por la resistencia de los tejidos a la acción de la insulina en combinación con deficiencia relativa de la secreción de tal hormona. Una persona puede mostrar mayor resistencia puede mostrar resistencia a la hormona o mayor deficiencia de las células betas y sus anomalías pueden ser leves o intensas. En tales pacientes la insulina se produce en las células beta, pero no es adecuada para superar la resistencia a ello. Y de este modo, pues aumenta la glucemia. La menor acción insulínica también afecta el metabolismo de grasas, con lo cual aumenta el flujo de ácidos grasos libres y las concentraciones de triglicéridos y disminuyen de forma recíproca las lipoproteínas de alta densidad. Es posible que las personas con diabetes tipo 2 no necesiten insulina para vivir, pero 30% más de ellas se benefician de la administración de la hormona para controlar la hiperglucemia. Aunque los sujetos con diabetes tipo 2 por lo regular no desarrollan cetosis, pueden presentarse cetoacidosis como consecuencia de situaciones de estrés como procesos infecciosos o la administración de fármacos que agravan la resistencia a la insulina, como por ejemplo los corticosteroides. La deshidratación en pacientes tipo 2 no tratados o con control deficiente de su enfermedad puede culminar en un cuadro letal llamado coma hiperosmolar no cetósico. En el coma, la glucemia puede aumentar de 6 a 20 veces respecto de las cifras normales y aparecen alteraciones del estado psíquico o el individuo entra en inconsciencia. En estos casos se necesita atención médica de urgencia y una rehidratación del paciente de forma urgente. Bueno, otros tipos de diabetes son esas condiciones que generan hiperglucemia, pero son por otras causas específicas, como pacientes que han sido sometidos a pancreatectomía, que tienen procesos de pancreatitis o algún tipo de enfermedad extrapancreática o que reciben algún tipo de farmacoterapia que pues puede pues desencadenar en un proceso de diabetes, entre otras. La diabetes gestacional, como su nombre lo dice, pues es un proceso que se genera pues durante la gestación y pues se aumentan las concentraciones de glucosa durante el embarazo. Más o menos casi un 7% de los embarazos en Estados Unidos pues terminan con un diagnóstico de diabetes gestacional. Eh, lo que sucede es que en la gestación, pues la placenta y las hormonas placentarias pues empiezan a generar una resistencia a la insulina y esta pues es mucho más evidente, es más notable hacia el último trimestre del embarazo, ¿no? Es importante pues que se inicie, que se haga la valoración del riesgo de la materna, el riesgo de diabetes y que se inicie pues en la primera consulta prenatal. Es importante que se haga esa detección de estas mujeres de alto riesgo que
puede llegar a diferirse hasta la semana 24 a 28 de gestación. Bueno, la insulina es una proteína pequeña con un peso molecular de aproximadamente 5.808 en humanos. Está compuesta por 51 aminoácidos que están dispuestos en dos cadenas, la cadena A y la cadena B, que se encuentran unidas por enlaces de disulfuro, y estas cadenas tienen diferencias entre las especies, ¿no? En lo que respecta a la proinsulina, por otro lado, es una proteína larga de una sola cadena que se procesa dentro del aparato de Golgi de las células beta del páncreas y se almacena en gránulos. Dentro de los gránulos, la proinsulina pues se convierte en insulina y en un segmento conector residual llamado péptido C, que se elimina posteriormente. Tanto la insulina como el péptido C se secretan en cantidades equimolares en respuesta a estímulos que provocan la liberación de insulina. Aunque el péptido C no tiene una función fisiológica conocida, también libera una pequeña cantidad de proinsulina no modificada o parcialmente hidrolizada. En el interior pues, de las células beta, la insulina se almacena en forma de cristales, que están compuestos por dos átomos de zinc y 6 moléculas de insulina. El páncreas humano pues, contiene alrededor de 8 miligramos de insulina, que en promedio equivalen a 200 unidades biológicas. La unidad biológica de la insulina originalmente se definió con base en su actividad hipoglucemiante en conejos, pero con el desarrollo de técnicas de purificación más precisas, actualmente se define con base a su peso, con estándares que indican 28 unidades por miligramo de insulina. Bueno, vamos a revisar cómo se da el proceso de secreción de la insulina en el cuerpo. Pues este es un proceso que es complejo y está regulado por varios factores. Primero, pues se da un estímulo inicial para que se dé la secreción de la insulina. Suele ser que se da un aumento en los niveles de glucosa en sangre, y generalmente pues es posterior a la ingesta de una comida. También puede ser por otros factores, por ingesta de alimento, perdón, de alimentos, no, de fármacos, entre otros, ¿no? Entonces se da la ingesta y pues aumenta para que se dé pues el aumento de los niveles de glucosa. Eh, entonces se tiene que dar pues un proceso de captación de esta glucosa que ingresa al metabolismo, y la glucosa se transporta desde la sangre pues hacia las células beta del páncreas a través de transportadores de glucosa como es el, el, GLUT, el GLUT2. Este es un transportador de glucosa. Luego pues se da el metabolismo de la glucosa, pues esto se da dentro pues de las células beta, y la glucosa se metaboliza pues a través de glucólisis, generando pues ATP, que adenosintrifosfato, que es una fuente pues de energía celular. Entonces se cierran los canales de potasio, y con esto pues se da el aumento del ATP dentro de las células beta, lo que provoca pues el cierre de los canales de potasio sensibles al ATP, lo que lleva a la despolarización de la célula, ¿no? Posteriormente pues se da la apertura pues de los canales de calcio, y con esto pues la despolarización celular abre los canales de calcio dependiente de voltaje, lo que permite pues la entrada pues de calcio en la célula. Se da un proceso de exocitosis de los gránulos de insulina, del calcio dentro de la célula. Se estimula pues esta exocitosis de los gránulos, y con esto pues se libera pues la insulina en el torrente sanguíneo. La regulación por otros factores, además de la glucosa, puede ser otros factores como aminoácidos, como las hormonas gastrointestinales del propio sistema nervioso, también pueden modular la secreción de la insulina. Bueno, en cuanto a la degradación de la insulina en condiciones normales, el hígado y los riñones son los principales órganos
que eliminan la insulina de la circulación. El hígado aproximadamente capta entre el 50 y 60% de la insulina liberada en la sangre por el páncreas, principalmente debido a su posición como órgano final del flujo sanguíneo portal. Los riñones, por otro lado, eliminan alrededor del 35 al 40% de la insulina endógena. Sin embargo, en pacientes diabéticos que son tratados con insulina mediante inyección de tipo subcutánea, la proporción pues se invierte, ¿no? Y aproximadamente el 60% de la insulina exógena se elimina por vía renal, mientras que el hígado desdobla solo 30 a 40%. Esto puede deberse a diversos factores como la forma en que se administra la insulina, la función renal del paciente. La semivida de la insulina circulante es corta, es de aproximadamente 3 a 5 minutos, lo que significa que se elimina rápidamente del cuerpo una vez se ha liberado en la circulación. En esta información destaca la importancia del hígado y los riñones en la eliminación de la insulina, así como las diferencias entre la eliminación en la insulina endógena y exógena en pacientes diabéticos que son tratados con insulina. Bueno, en lo que respecta a la insulina circulante, en humanos sanos se identifica una cifra basal en sangre de aproximadamente 5 a 15 microunidades por mililitro. Este nivel basal se mantiene relativamente constante en condiciones de ayuno o cuando no se ingieren alimentos. Durante el consumo de alimentos, especialmente aquellos que son ricos en carbohidratos, se produce pues un aumento de secreción de insulina para ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre. Este aumento pues es prandial. eh, eh, este aumento pues máximo suele ser alrededor de 60 a 90 microunidades por mililitro. Aunque estos valores pueden variar según la cantidad y el tipo de alimentos consumidos, así como la sensibilidad individual que tiene pues cada persona a la insulina. Estos valores pues son indicativos de una función normal de la secreción de insulina en respuesta a la ingesta y ayudan pues a mantener la homeostasis de la glucosa en sangre pues en personas sanas. Bueno, en lo que respecta a los efectos de la insulina, pues en todos los tejidos efectores, la insulina estimula el almacenamiento de grasa y glucosa, que ambas son fuentes de energía en las células efectoras especializadas. Y esta influye en el crecimiento celular y en las funciones metabólicas de tejidos de muy diversa índole, ¿no? En ese sentido, la insulina, pues lo que hace es que estimula la síntesis a partir de nutrientes circulantes y el almacenamiento de glucógeno, triglicéridos y proteínas en los principales tejidos efectores como hígado, grasa y músculo. La liberación de insulina desde el páncreas se estimula por aumento de la concentración de glucosa en sangre por incretinas. Se da también una estimulación del nervio vago y también existen otros factores, pero estos son los más relevantes. Bueno, ¿qué características tienen los preparados disponibles en el mercado de insulina? Entonces, en este momento los preparados de insulina en el comercio difieren de varias formas. Entre ellas, hay divergencias entre las técnicas de producción con DNA recombinante y secuencia de aminoácidos o de concentración, solubilidad, comienzo y duración de la acción biológica. Los tipos principales y duración de acción de los preparados de insulina, hay cuatro tipos, ¿no? Entonces, tenemos insulinas de acción rápida, cuya actividad comienza en un breve plazo, aunque dura muy poco. De acción breve, su actividad inicia de forma rápida. Y tenemos de acción intermedia, de larga acción, cuya actividad también comienza de forma lenta. Sigamos hablando un poco más sobre las características de estos preparados disponibles de insulina.
Eh, el pre- eh, los preparados de insulina inyectable de acción rápida y breve em, es una solución clara con un pH neutro y contiene pequeñas cantidades de zinc que le permiten mejorar su estabilidad y el tiempo que media hasta su fecha de caducidad, ¿no? Las insulinas inyectables de tipo NPH de acción intermedia se han modificado pues para prolongar su acción y se expenden en formas de suspensiones que son un poco más turbias con un pH neutro que tiene también protamina como un amortiguador de la insulina, en este sentido pues es la insulina protamina neutra Aguedor. Por eso se denomina NPH. En lo que respecta a la insulina glargina y detemir, son productos que son transparentes y solubles de larga acción. Bueno, con la insulinoterapia subcutánea se busca repetir la secreción fisiológica de insulina y reemplazar la producción basal o nocturna, en ayuno, entre comidas y también en bolo a la hora de las comidas. Técnicamente es imposible hacer una reproducción exacta del perfil glucémico normal por las limitaciones inherentes propias de la administración subcutánea de insulina. Los regímenes actuales casi siempre pues, son análogos de insulina porque poseen una acción que es mucho más predecible en lo que respecta al tratamiento intensivo que tiene un control estricto, se intenta restaurar ese perfil de glucemia normal durante todo el día y al mismo tiempo llevar al mínimo el riesgo de la hipoglicemia. Los regímenes intensivos en que se aplican múltiples inyecciones al día utilizan análogos de larga acción para cobertura o protección basal o prolongada, ¿no? Y análogos de acción rápida para cubrir las necesidades que surgen con el consumo de alimentos. Estas últimas insulinas se aplican en dosis complementarias pues para poder corregir la hiperglucemia transitoria. El régimen más completo incluye la aplicación de análogos de acción rápida por un dispositivo de goteo continuo subcutáneo de la hormona. El tratamiento habitual comprende inyecciones de mezclas en dosis fraccionadas que comprenden insulinas de acción rápida, breve e intermedia. Como lo podemos ver acá, tenemos insulinas, aquí tenemos el perfil de la actividad de los diferentes tipos de insulina y pues en este sentido, pues cuando se hacen mezclas de dosis fraccionadas, pues se utilizan eh, insulinas de acción rápida, insulinas de acción breve e insulinas de acción intermedia. La insulina de acción rápida en este momento se cuenta en el comercio, en el mercado, con tres análogos inyectables de acción rápida. Dentro de ellas está la insulina lispro, la aspartato y la glulicina. Las insulinas de esta categoría permiten una reposición prandial más fisiológica de la hormona, dado que su comienzo de acción rápida y el punto máximo temprano de ella se asemeja en grado notable a la secreción normal de insulina endógena en la fase postprandial, en comparación con la insulina simple, y tienen el beneficio adicional de que la insulina em, puede aplicarse inmediatamente antes de la comida sin menoscabo del control de la glucosa. Su acción rara vez dura más de 4 a 5 horas y ello reduce el peligro de la hipoglucemia postprandial tardía. Las insulinas inyectables de acción rápida tienen una menor variabilidad en su absorción, más o menos es un 5% en promedio de todos los productos comerciales, en comparación con un 25% que tiene la insulina simple y 25 o más de 50% para presentaciones análogas de larga acción y la insulina intermedia respectivamente, ¿no? Eh, estas insulinas de acción rápida
Son hormonas preferibles para utilizar en aparatos de goteo continuo por vía subcutánea. Vamos a revisar la insulina Lispro, que es el primer análogo monomérico que se distribuye en el mercado. Se produce por la tecnología de bioingeniería en la cual han invertido su posición dos aminoácidos cercanos de la cadena B. ¿Recuerdan el grafiquito que habíamos visto anteriormente? eh, donde donde teníamos la molécula de la insulina con la cadena A, la cadena B y el péptido C. Entonces, en este sentido, hace la inversión de dos aminoácidos cercanos a la terminación carboxilo de la cadena B, específicamente la prolina B28. Entonces, aquí tenemos a la prolina y específicamente la posición B28. Y se ha cambiado a la posición B29. También hace un cambio y lo que es la lisina en posición B29 y se desplaza. Entonces aquí tenemos a la lisina en posición B29. Entonces aquí está lisina en posición 29. Entonces se cambian eh, a, se desplaza hacia la posición B28. La colocación inversa de estos dos aminoácidos no interfiere en absoluto en la fijación de la insulina lispro a su receptor ni en su semivida en la circulación ni en su inmunogenicidad, que son similares a los de la insulina simple humana. Sin embargo, la ventaja de este análogo es su diminuta propensión, a diferencia de la insulina humana, a autoagregarse en una estructura antiparalela y formar dímeros para prolongar la vida útil, es decir, la caducidad de la insulina en las ampolletas. Esto es lo que hace la insulina simple. La variante Lispro se estabiliza por exámenes con el empleo de cresol, ¿no? Como conservador. Al inyectarlo en el tejido subcutáneo, este producto se disocia con rapidez en monómeros y se absorbe en un periodo corto, ya que su acción comienza 5 a 15 minutos y su actividad máxima se alcanza incluso en una hora. El lapso que media hasta la acción máxima es relativamente constante, sea cual sea la dosis. Por otra parte, la insulina aspartato se elaboró tras la sustitución de prolina, entonces, prolina de la posición B28 por un ácido aspartático de carga negativa. Esta modificación que redujo la interacción normal de los monómeros PRO-B28 y GLI, está aquí, PRO-B28 y GLI, aquí está, PRO-B28 y GLI B23, y con ello se impidió pues la autoagregación de insulina. Su perfil de absorción y actividad es semejante al de la insulina Lispro y más reproducible que el de la insulina simple, pero sus propiedades de fijación, actividad y características de mitogenicidad son similares a las de la insulina simple, además de la inmunogenicidad que es equivalente. La insulina glulicina pues se elaboró al sustituir una linina en B29 por una aspargina B3 y un ácido glutámico por lisina B29. Su absorción, acción y características inmunitarias son similares a las de otras insulinas inyectables de acción rápida después de dosis grandes, en que interactúan en forma de insulina con el receptor homónimo. Hay diferencias en la activación en las fases siguientes de la vía del receptor insulínico SUB2 en relación con la insulina humana. No se ha dilucidado la importancia clínica de tales diferencias hasta el momento. Bueno, vamos a revisar lo que respecta a la insulina de acción breve. La insulina regular, también denominada insulina cristalina o insulina rápida,
Esta es una hormona cristalina, soluble, de acción breve, con zinc, elaborada en la actualidad por técnicas de DNA de bioingeniería para generar una molécula idéntica a la de la insulina humana. Su efecto se manifiesta en términos de 30 minutos y alcanza su máximo entre 2 y 3 horas después de la inyección subcutánea y por lo regular dura 5 a 8 horas su efecto. En concentraciones grandes como las que se observan al interior de la ampolla, es decir, teniendo el vial en la mano, eh, las moléculas de insulina regular se autodisponen de manera antiparalela para formar dímeros que se estabilizan alrededor de los iones de zinc y así crear hexámeros de insulina. La naturaleza hexamérica de la insulina regular hace que su comienzo de acción se retrase y también sea más largo el lapso que media hasta alcanzar la acción máxima. Después de la inyección subcutánea, estos hexámeros son demasiado grandes y voluminosos para transportarse em, a través del endotelio vascular y de ahí a la corriente sanguínea. Conforme se diluye el depósito de insulina por intervención del líquido intersticial que comienza a disminuir su concentración, los hexámeros se degradan en dímeros y por último en monómeros. Lo anterior pues origina tres velocidades de absorción de la insulina. Eh, la fase monomérica final presenta la captación más rápida desde el sitio de inyección. En cuanto a la consecuencia clínica, en cuanto al uso de la insulina de acción breve, es que al aplicar la insulina regular a la hora de la comida, la glucosa sanguínea aumenta con mucha mayor rapidez que la insulina. Y por lo tanto hay una hiperglucemia postprandial temprana con un mayor riesgo de que surja una hipoglucemia postprandial tardía. Por tal motivo hay que inyectar insulina regular 30 a 45 minutos o más antes de la comida para reducir al mínimo esta discordancia. Al igual que las demás presentaciones antiguas de la hormona, la duración de la acción, el lapso que media hasta el comienzo de su actividad y la intensidad de acción máxima aumenta con el tamaño de la dosis. Desde el punto de vista clínico, este es un punto que es muy importante porque la farmacocinética y la farmacodinámica de dosis pequeñas de insulina regular y NPH difieren en grados extraordinarios respecto a las observadas con dosis grandes. Lo que respecta a la absorción tardía, la duración de la acción que depende de la dosis y de la variabilidad de la absorción, como anteriormente habíamos mencionado, en este tipo de insulina cercana al 25%, eh, casi siempre pues da lugar a una discordancia de la disponibilidad de la hormona en el momento en que se la necesita. Y es por ello que es cada vez menor su uso y su empleo, ¿no? Sin embargo, pues la insulina soluble, ordinaria, de breve acción, es el único tipo de insulina que puede administrarse por vía intravenosa, ya que pues la dilución hace que la insulina hexamérica se disocie inmediatamente en sus monómeros. Es en particular útil para el tratamiento intravenoso, para corregir la cetoacidosis diabética y cuando las cantidades de insulina necesarias cambian con rapidez, por ejemplo, en pacientes que están en un posoperatorio y durante infecciones agudas, porque pues el organismo se encuentra sometido a un estrés de tipo metabólico por estas injurias que se le generan al organismo y pues el cuerpo pues demanda mayor energía y por eso pues hay una gran variabilidad en las cantidades de insulina. Bueno, ahora revisemos un poco sobre las insulinas de acción intermedia y prolongada. Vamos a arrancar con la NPH o protamina neutra de Argedón o isofánica. La insulina NPH es un preparado de acción intermedia cuya duración de absorción y comienzo de actividad son más largos, dado que combina cantidades apropiadas de la hormona y protamina de tal modo que ninguna de las dos existe sola, es decir, se halla en la forma de complejo, por eso se dice isofánico.
Después de la inyección subcutánea, enzimas hísticas proteolíticas degradan la protamina y con ello es factible la absorción de la hormona. La insulina NPH muestra un comienzo de acción de 2 a 5 horas y su duración es de 4 a 12 horas. Por lo general se mezcla con insulina regular, listro, aspartato o lulicina y se aplica 2 a 4 veces al día para la reposición insulínica. Las dosis, la dosis como tal es la que regula el perfil de acción en forma específica. Es decir, dosis pequeñas tienen picos o puntos máximos. Si miramos en este gráfico de acá, dosis pequeñas tienen picos o puntos máximos más temprano. Entonces, y tienen una menor altura. Entonces, miren, dosis pequeñas tienen teniendo en cuenta que el pico es acá el punto más alto de la curva, entonces dosis pequeñas tienen picos o puntos máximos de menor altura y tienen una duración más breve, si pueden observar acá abajo. Y por otro lado, pues se observa que el caso contrario de dosis grandes, pues tenemos picos más altos, si tenemos dosis más grandes, tenemos picos más altos y una duración pues más prolongada. La acción del NPH es en gran medida impredecible y su variabilidad, como lo comentamos anteriormente, en cuanto a la variabilidad de absorción, es mayor del 50%. Cada vez es menor el empleo de NPH en humanos por su farmacocinética adversa, hecho que se combina con la disponibilidad de análogos insulínicos de larga acción, cuya actividad es más predecible y es más fisiológica. Es como tener yo aquí un vehículo de un modelo antiguo, digamos que tengamos acá un Renault 9 y acá estos nuevos complejos análogos insulínicos pues serían un Lamborghini de última generación. Entonces pues es preferible, pues se está empezando pues a descartar el uso pues de NPH pues por esa poca predicción en cuanto a su uso, ¿no? Y pues está en lo que es insulina, Glargina, Lantus, tienen pues unos picos que son más bajos, o sea, no tiene picos como tal, miren que su acción es plana, es mucho más fisiológico, ¿no? Y pues tienen una duración de 24 horas, es hasta más cómodo para el paciente, porque pues no tiene que estar pinchándose 2 a 4 veces al día. Entonces aquí con una sola dosis pues generamos ese efecto fisiológico que normalmente pues se haría con la hormona endógena liberada por el páncreas. En lo que respecta a insulina glargina, este tipo de insulina es un análogo soluble, es decir, existe una fase en que su concentración plasmática es estable o en meseta, ¿no? De larga acción. Se buscó que este producto permitiera la reposición duplicable, cómoda y continua para el paciente. La unión de dos moléculas de arginina al extremo carboxilo terminal de la cadena B y la sustitución de una glicina por asparaginina en la posición A21 permitieron contar con un análogo soluble de acción. Es un análogo soluble en una solución ácida, pero se precipitan con el pH corporal más neutro después de la inyección subcutánea, ¿no? Entonces las moléculas individuales de la hormona muestran disolución lenta de depósito cristalino y así pues obtiene su nivel continuo pequeño pues de insulina circulante, ¿no? El comienzo de la acción de la insulina de la argina es lento de 1 hora a 1 hora y media y alcanza su efecto máximo después de 4 a 6 horas. Y dicha actividad máxima persiste durante 11 a 24 horas o más. Por lo general, esta presentación se administra una vez al día, como mencionamos anteriormente, pero en algunos individuos que son o más sensibles o más resistentes a la insulina, pues se obtienen más beneficios cuando la dosis se divide cada 12 horas para conservar la solubilidad.
La presentación es extraordinariamente ácida, tiene un pH de 4 y por esta razón es muy importante, es indispensable no mezclar este tipo de insulina con otras formas de la hormona. Es preciso pues utilizar jeringas separadas pues para reducir al mínimo el peligro de contaminación y pérdida de la eficacia. El perfil de absorción de la insulina, en este caso la argina, pues no depende al parecer del sitio anatómico de su inyección y su uso pues ha originado menor inmunogenicidad que la insulina humana, esto pues en ensayos, en estudios en animales. La interacción de la argina con el receptor insulínico es semejante al de la insulina nativa y aumenta la actividad mitógena in vitro, ¿no? Su fijación es 6 a 7 veces mayor que la insulina nativa al receptor del factor de crecimiento similar al de la insulina 1 o IGF-1. Pero no se ha dilucidado hasta el momento la importancia clínica de dicho fenómeno. Bueno, llegamos al último representante de las insulinas de acción intermedia y prolongada, que es la insulina de Temir. La insulina de Temir es el análogo insulínico de acción prolongada desarrollado en fechas más recientes, ¿no? Se ha eliminado la treonina terminal de la posición 30. Pues, aquí pues cuando tenemos acá la, 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 la- las dos cadenas, la A y la B, se elimina la treonina, ¿no? De esa posición y se ha unido pues al ácido mistírico, que es una cadena de ácidos grasos C14, a la lisina terminal. Estas modificaciones prolongan la disponibilidad del análogo inyectado al intensificar la autoagregación en tejidos subcutáneos y también la fijación reversible a la albúmina. La insulina de Temir produce el efecto más duplicable de todas las insulinas de acción intermedia y larga, y su empleo se ha vinculado con un número menor de casos de hipoglucemia que lo observado con la insulina NPH. El comienzo de la acción de la insulina de Temir depende de la dosis y es de 1 a 2 horas, y su duración excede las 12 horas. Se aplica 2 veces al día para que la cantidad basal de la hormona sea uniforme. Bueno, dentro de los sistemas o dispositivos que tenemos para la administración de insulina, pues tenemos el convencional, el tradicional, de jeringa de insulina para utilizar con los viales de insulina clásicos. Son las agujas descartables por cada uso, las jeringas descartables por cada uso. Tenemos las plumas o los lápices, que son un mecanismo que es automatizado de inyección. Funcionan con cartuchos que son recambiables de insulina. Eh, pues aquí también pues tenemos otro grupo que son las jeringas precargadas, que son sistemas similares a las plumas, con las características de que ya vienen cargadas y son desechables cuando se acaba la carga de la insulina. Los inyectores tipo JET, estos administran la insulina forzando su entrada a través de la piel mediante aire a gran presión. La acción de la insulina administrada de esta forma es más precoz y de menor duración que la administrada por inyección. Son de elevado costo y la administración no es totalmente indolora. Y por último, pues tenemos pues las bombas de infusión continua de insulina subcutánea que administran insulina rápida mediante un ritmo basal continuo, pudiendo programarse bolos de inyección preprandiales. Requiere alta motivación por parte del paciente y un perfecto entrenamiento en técnicas de autocontrol. Bueno, frente al tratamiento con insulina, la clasificación actual de la diabetes mellitus permite identificar a un grupo de personas que prácticamente no secretan insulina y cuya supervivencia depende de la administración de la hormona de forma exógena. Este grupo dependiente de insulina, de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, abarca más o menos del 10 al 15% de la población de diabéticos en Estados Unidos. Casi ninguno de los pacientes diabéticos tipo 2 necesita hormona exógena para sobrevivir.
pero algunas veces requieren complementación exógena, además de la secreción endógena para obtener un estado óptimo, ¿no? El beneficio del control de la glucemia en la diabetes mellitus, de acuerdo al consenso de la American Diabetes Association, señala que el tratamiento estándar en pacientes diabéticos incluye el control intensivo de la glucemia con capacitación amplia para el control del propio paciente. Entre las excepciones figuran pues pacientes que cursan con nefropatías avanzadas y en los ancianos, ya que en este tipo de pacientes los peligros de la hipoglucemia pueden rebasar el beneficio de un control normal o casi normal en estos dos grupos, ¿no? También en niños menores de 7 años, la extraordinaria susceptibilidad del encéfalo en desarrollo a sufrir lesión por hipoglucemia constituye una contraindicación de los intentos de control intensivo de la glucemia. Vamos a revisar los tipos de regímenes que se utilizan pues, para el tratamiento de los pacientes insulino requirientes, en donde encontramos la insulinoterapia intensiva y la insulinoterapia ordinaria. Bueno, ¿qué es un régimen intensivo de insulina, no? Los regímenes intensivos de insulina intentan imitar el patrón normal de secreción de insulina del cuerpo y administrar insulina de reemplazo utilizando los conceptos de cobertura de insulina, sea basal y bolo. ¿Sí? Cuando el paciente pues, recibe un tratamiento intensivo con insulina, pues el médico pues receta el régimen de insulina, pero se tiene unos principios generales en cuenta. Según pues el régimen de insulina se incluirá una dosis basal de insulina o de base, una dosis en bolo de insulina para cubrir los azúcares y carbohidratos de los alimentos que ingresan por ingesta, y pues esto se presentará en una combinación de insulina a carbohidratos y lo que indica pues cuántos gramos de carbohidratos se puede cubrir con una unidad de insulina de acción rápida. Una dosis en bolo de insulina para corregir un nivel alto de azúcar en la sangre, pues para que el nivel de azúcar en la sangre vuelva a un rango objetivo, esto se presentará como un factor de corrección. Este factor de corrección se refiere a cuánto disminuirá su nivel de azúcar en la sangre después de una unidad de insulina de acción rápida. En este sentido, pues la terapia intensiva con insulina requiere o múltiples inyecciones diarias con insulina, que es la terapia MDI, o el uso pues de una terapia de insulina con bomba, ¿no? Con bomba de insulina, ¿no? MDI pues utiliza insulina glargina o detemir para proporcionar insulina basal de base, y la insulina aspargluricina o lispro proporcionan una cobertura en bolo, es decir, la corrección a la hora de comer y los niveles altos de azúcares en la sangre. Con una bomba de insulina, pues podemos utilizar la insulina aspar, la glulicina o la lispro. Entonces se proporciona un reemplazo de la insulina tanto basal como en bolo. En lo que respecta, pues, en la terapia insulina intensiva, se puede utilizar, como ya les dije, las inyecciones o bombas, pues, para imitar ese sistema natural del cuerpo, ¿no? Tiene unas ventajas, como todo, ventajas y desventajas. Entonces, en cuanto al régimen intensivo, como ventaja, si bien pues el régimen intensivo pues requiere más cálculos en cada comida, permite una mayor flexibilidad en el horario, en la cantidad de contenido de carbohidratos en las comidas y refrigerios. Y una dosis precisa de insulina también pues dará como resultado un mejor control de la glucosa en sangre con menos niveles altos y bajos de azúcar en sangre. Los cambios en la actividad y en el estrés pueden adaptarse sin sacrificar el control de la glucosa, y con el tiempo pues la corrección de los niveles altos de glucosa en sangre pueden separarse pues de la cobertura alimentaria. Por ejemplo, si el nivel de azúcar en sangre pues es muy alto, pues más de 240 miligramos por decilitro,
puede retrasar la comida y darse una dosis correctora. Una vez que pues su nivel de azúcar en sangre pues, caiga por debajo de los 200 miligramos por decilitro, pues puede inyectarte la insulina durante la comida y luego de comer. Entonces, aprender estas importantes habilidades pues hará que controlar la diabetes del paciente pues y para el paciente pues sea más fácil, ¿no? Debe haber una lista de verificación de habilidades pues para la terapia de insulina. Es decir, si tenemos un paciente que debuta pues con diabetes, tenemos en instalación hospitalaria, una vez el paciente pues egrese, pues hay que hacerle un plan educativo pues para el egreso, ¿no? Donde el paciente deba introyectar el control de su nivel de glucosa en sangre, pues mínimo antes de las comidas, antes de acostarse, cuando experimente un nivel bajo de glucosa en sangre y antes de conducir. Que aprenda a contar sus carbohidratos, que conozca pues su régimen de insulina, pues la relación que existe insulina-carbohidratos para que se pueda hacer la corrección de glucosa en sangre pues con las dosis de base y comprenda cómo actúan las diferentes formulaciones de insulina en su cuerpo, ¿no? Establezca objetivos de azúcar en sangre antes de las comidas, después de las comidas, antes de acostarse, sepa cómo solucionar problemas cuando su nivel de azúcar en sangre no alcanza su objetivo y pues comprender también las respuestas de emergencia relacionadas con la glucosa, como qué hacer en casos de niveles altos o bajos de azúcar en sangre y cuándo pues controlar las cetonas y utilizar el glucagón. Bueno, el tratamiento de este tipo, la insulinoterapia ordinaria, etcétera, en el tratamiento de este tipo se instaura casi siempre solo en algunas personas con diabetes mellitus tipo 2, que en opinión pues del médico pues no se benefician del control intensivo de la glucosa y el régimen insulínico pues varía desde una inyección al día o varias en 24 horas. Y con el uso de insulina intermedia o de larga acción sola o con insulinas de acción breve o rápida o las formas premezcladas. Los regímenes de insulina ordinarios, también conocidos como regímenes de escala móvil, fijan habitualmente las dosis de insulina de acción intermedia o larga, pero modifican las insulinas de acción breve o rápida con base en las glucemias antes de la inyección. El régimen de sustitución de insulina comprende pues una administración diaria de un contenido semejante de carbohidratos en los alimentos. La frase escala móvil se refiere al incremento progresivo de la dosis de insulina previa a las comidas o de la hora de dormir, ¿no? Que se basa en rangos de glucosa en sangre predefinidos. Los regímenes de insulina de escala móvil se aproximan a los requisitos diarios de insulina. Bueno, tenemos cuatro regímenes de escala móvil que son comunes. El primero, pues, es el de insulina de acción prolongada, donde tenemos insulinas como glargina, detemir, NPH, ¿no? Que se administran una o dos veces al día con una insulina de acción corta, como Aspar, Gluricina, Lispro o normal, antes de las comidas y a la hora de dormir. Y tenemos pues el de insulina de acción prolongada, donde está insulina como glargina, detemir o NPH aplicada una vez al día. Por otra parte, tenemos el régimen de insulina normal y NPH aplicadas pues dos veces al día y el régimen de insulinas premezcladas o análogas de insulina de acción corta o normal y NPH que son aplicados dos veces al día. Bueno, en cuanto a la escala móvil, existen unos principios generales que se deben tener en cuenta pues para aplicar este tipo de terapia. El primero y el más importante, pues, es que las cantidades de carbohidratos que el paciente va a ingerir, va a comer, se encuentra previamente preestablecida y con esto, pues, ya es clara cuál va a ser la dosis con la cual se va a corregir, ¿no? La dosis de insulina basal o de fondo no cambia, se da la misma dosis de insulina de acción prolongada sin importar cuál sea el nivel de la glucosa. Por otro lado, pues la insulina de bolo, pues
Esa es la que sí cambia porque esta se basa en el nivel de azúcar en sangre antes de la comida o a la hora de dormir. Y las dosis de insulinas premezcladas se basan en el nivel de azúcar en sangre antes de las comidas. Bueno, las desventajas y puntos a recordar del esquema de escala móvil es que el método de escala móvil no se acomoda a los cambios en las necesidades de insulina relacionadas con los aperitivos o con el estrés de la actividad que pues, el paciente tiene diariamente, ¿no? Todavía necesita el paciente contar carbohidratos. Las escalas móviles son menos efectivas para cubrir un azúcar alta en sangre previa a la comida porque la corrección de la glucosa alta en sangre y el bolo de comida no puede dividirse. Los regímenes de escala móvil pueden incluir una corrección de azúcar alta en la sangre a la hora de dormir. Como la escala nocturna solo considera la cantidad de insulina necesaria para hacer caer el nivel de azúcar en sangre, de vuelta al rango objetivo no debería usarse para cubrir un aperitivo a la hora de dormir. Cuando se usa una escala móvil, pues el paciente pues debe ingerir la misma cantidad de carbohidratos en cada comida. En otras palabras, si bien las comidas pueden cambiar, la hora y el contenido de carbohidratos de la comida no debería variar. El paciente pues debe comprometerse a un nivel de actividad equivalente día a día, debe tratar de no variar el horario, tipo o duración de la actividad. El método de escala móvil puede parecer más sencillo debido a que existen menos cálculos. Sin embargo, para que sea exitoso, pues requiere una estricta adhesión a un programa consistente de comidas y de actividad y seguir la dieta prescrita. El paciente pues debe comer la cantidad de carbohidratos preasignadas para cada comida y a una hora similar durante todos los días, ¿no? Y para que esta terapia pues sea exitosa, pues el paciente necesita un estilo de vida que sea consistente y predecible. Bueno, vamos a conversar un poco sobre el uso de la insulina en circunstancias especiales. Vamos a iniciar con los procesos de cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética, pues, es una urgencia que es letal, ¿no? Causada por la reposición inadecuada o nula de insulina, y esto se observa muy comúnmente en pacientes con diabetes tipo 1 y a veces en pacientes con diabetes tipo 2. En general, esto surge en los pacientes con diabetes tipo 1 que han sido recién diagnosticados o en aquellos que interrumpieron la reposición insulínica y rara vez en individuos con diabetes tipo 2 que afrontaron situaciones de tensión extrema además de su diabetes, como por ejemplo un proceso de septicemia, una pancreatitis o que recibían grandes dosis de corticosteroides. Los signos y síntomas comprenden náuseas, vómito, dolor abdominal, respiración lenta y profunda o respiración denominada de Kussmaul. Em, Hay cambios en el estado psíquico, específicamente también se presentan concentraciones elevadas de cetona y glucosa en sangre. Em, También el pH en sangre arterial es menor a 7,3 y hay un menor nivel de bicarbonato que disminuye por debajo de 15 miliosmoles litro. El tratamiento pues fundamental para estos pacientes con cetoacidosis diabética comprende la hidratación intravenosa e insulinoterapia intensiva y la conservación de las concentraciones de potasio y otros electrolitos. La fluidoterapia y la insulinoterapia pues se basan en las necesidades de cada paciente y en tal situación son necesarias las revaloraciones para las modificaciones frecuentes del régimen terapéutico. Es preciso pues que prestemos atención minuciosa a la hidratación y al estado de la función renal del paciente, a las concentraciones de sodio y potasio, a que haya una rapidez en la corrección de la glucemia y la osmolalidad del plasma, ¿no? La fluidoterapia comienza casi siempre con solución salina normal. Es necesario utilizar la insulina humana rápida para administración intravenosa y su dosis promedio, su dosis inicial es de 0,1 unidades kilogramo hora en promedio. Bueno, seguimos con otra circunstancia especial para el uso de insulina.
que es el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Este síndrome se diagnostica en individuos con diabetes tipo 2 y se caracteriza por hiperglucemia, deshidratación, que surge en situaciones anormales como hidratación inadecuada, hidratación oral inadecuada, sobre todo en pacientes ancianos que pues, cursan con otras enfermedades, uso de fármacos que pueden generar hiperglucemia como o que pueden producir deshidratación como la fenitoína, los corticosteroides, los diuréticos y los betabloqueadores. Y también en pacientes pues que reciben tratamiento de diálisis peritoneal y hemodiálisis. El signo definitorio es el deterioro del estado psíquico e incluso convulsiones. El paciente tiene glucemias por encima de 600 miligramos por decilitro y una osmolaridad sérica que es superior a 320 miliosmoles en un litro, ¿no? Los individuos pues con síndrome hiperosmolar hiperglucémico no padecen acidosis a menos que coexista con cetoacidosis diabética. El tratamiento del estado hiperosmolar hiperglucémico se basa en la rehidratación y restauración de las concentraciones de glucosa y la hemostasia y la hemostasia de los electrolitos, ¿no? Todas son intensivas, es importante pues vigilar con mucha minuciosidad la corrección de las variables pues, que mencioné y se necesita a veces pues pequeñas dosis de insulina, entonces se arranca con hidratación, pues con solución salina isotónica 0,9%, pues en la primera hora pues de 15 a 20 centímetros cúbicos por kilogramo y pues ya hacia la segunda hora pues se empieza a disminuir de 10 a 15 centímetros cúbicos por kilogramo. Asumir pues siempre pues la hipernatremia posteriormente pues se va a corregir los valores de sodio y cuando pues la glicemia pues alcance pues valores por debajo de 200 miligramos por decilitro pues se cambia pues a una solución con destroza a 0,45%. Se utiliza como mencioné pues dosis pequeñas de insulina pues se inicia con bolos de insulinoterapia pues intravenosa de 0,1 unidades por kilogramo, pues solo pues si la calemia es mayor a 3,3 mini equivalentes litro y pues se va en perfusión continua a 0,1 unidades kilogramo hora y se va a duplicar pues la dosis si el descenso pues de la glucemia pues es inferior al 10%. Hay que pues estar pendiente pues de los niveles de potasio y se administra pues un máximo de 40 mini equivalentes hora pues para mantener pues los niveles de potasio entre 3,5 y 5 mini equivalentes litro, ¿no? Está contraindicado pues esta reposición pues cuando tenemos oliguria o hipercalemia pues con manifestaciones en el trazado electrocardiográfico. Se debe hacer una tromboprofilaxis, generalmente pues se consideran las heparinas de bajo peso molecular como dosis profilácticas por el estado protrombótico. Bueno, dentro de las complicaciones con el tratamiento de insulinoterapia, pues tenemos la hipoglucemia, ¿no? Es una de las complicaciones más frecuentes de la insulinoterapia y son las reacciones hipoglucémicas que suelen ser consecuencia del consumo inadecuado de carbohidratos, ejercicio físico desacostumbrado o dosis demasiado grandes de insulina. El desarrollo rápido de la hipoglucemia en personas con conciencia intacta origina signos simpáticos como hiperactividad del sistema autónomo con taquicardia, palpitaciones, diaforesis y temblores y parasimpáticos como náuseas y apetito. Esta situación sin tratamiento puede evolucionar hasta la aparición de convulsiones y coma. En personas expuestas a episodios frecuentes de hipoglucemia durante el control preciso de la glucemia son menos frecuentes, ¿no? O incluso no se manifiestan los signos de hipoglucemia. Esta situación es peligrosa y es adquirida. Recibe el nombre de falta de percepción de hipoglucemia si el paciente no muestra los signos prodrómicos de la hipoglucemia.
quizás no aplique de forma oportuna al paciente las medidas correctoras. En el caso de hipoglucemia persistente no tratada, pueden aparecer manifestaciones de exceso de insulina como confusión, debilidad, conducta anómala, coma, convulsiones y llegar a un punto en que sea imposible conseguir o deglutir con seguridad los alimentos con glucosa. La percepción de la hipoglucemia puede restaurarse al evitarse episodios frecuentes de esta situación. En el diabético que recibe hipoglucemia antes debe portarse, o sea, debe ser cuidado de enfermería que porte un brazalete o un collar o una placa o una tarjeta en su bolso o cartera con su identificación y también alguna forma de glucosa de acción rápida. El tratamiento de la hipoglucemia es la administración de glucosa, corrige todas las manifestaciones de la hipoglucemia. Para que la absorción sea más ágil, debe administrarse azúcar o glucosa simples, de preferencia en forma líquida, ¿no? Para resolver la hipoglucemia leve en personas que están conscientes y que pueden deglutir. Se puede administrar también tabletas o gel de glucosa o cualquier bebida o alimento azucarado. Si la hipoglucemia es más profunda, provoca inconsciencia o estupor en el paciente, pues el tratamiento identificado consiste pues en administrar 20 a 50 mililitros de solución glucosada al 50% por goteo intravenoso en un lapso de 2 a 3 minutos. Si es imposible, pues instituir el tratamiento de inyección subcutánea o intramuscular de 1 miligramo de glucagón puede restaurar pues la conciencia en términos de 15 minutos y así pues permitir pues la ingestión de azúcar por el parte del paciente. Y si el individuo pues ya está estuporoso, ya no se cuenta con glucagón, se puede pues colocar entre los dientes o el carrillo del cachete pequeñas cantidades de miel de abeja o jarabe. Sin embargo, en términos generales, en los sujetos inconscientes no está indicada la administración de alimentos por la boca. Es preciso solicitar pues de inmediato pues a servicios médicos de urgencia y pues que en el caso pues de pacientes que se encuentren en inconsciencias profundas y enseñarle pues al paciente pues la determinación pues de su glucemia capilar, es decir, las glucometrías, cuando identifique pues sus bajones, pues suministrar 15 gramos de glucosa y pues esperar 15 minutos. Es la regla del 15. Esperar 15 minutos y pues en 15 minutos aún no mejora, pues se repite la ingesta, ¿no? Hasta pues restaurar la glucemia capilar en 15 minutos. Si persiste pues por debajo de 70 miligramos por decilitro o no mejora, pues esta situación pues repetir las ingestas y pues indicarle pues cuando ya sienta pues esos síntomas prodrómicos que asista a su servicio de urgencia. Bueno, otras de las complicaciones en el tratamiento con insulina es la inmunopatología de la insulina. Y en el curso de la insulinoterapia en pacientes diabéticos pueden generarse al menos 5 clases moleculares de anticuerpos contra la insulina IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Se han identificado dos tipos principales de trastorno inmunitario en los pacientes. El primero, pues, es la resistencia a la insulina y esta alteración es de hipersensibilidad inmediata, es rara e incluye urticaria local o sistémica por la liberación de histamina en las células cebadas de los tejidos sensibilizados que se encuentran pues sensibilizados por anticuerpos tipo IgE contra la insulina. En los casos pues más graves sobreviene el proceso anafiláctico y la sensibilidad generalmente suele originarse a las proteínas no insulínico más contaminantes, razón por la cual el uso de insulina humana y no análogos de insulina ha reducido en grado extraordinario pues la incidencia de alergia a la hormona, en particular a las reacciones de tipo local. El segundo proceso pues es la resistencia inmunitaria a la insulina y en muchos individuos que reciben insulina surgen títulos pequeños de anticuerpo circulantes tipo IgG contra la insulina que neutralizan en grado significante su acción. En raras ocasiones pues los títulos de estos anticuerpos culminan en resistencia a la hormona y pueden acompañarse de otros cuadros autoinmunitarios sistémicos como el lupus eritematoso. Bueno, otra de las complicaciones derivadas del tratamiento de insulina es la lipodistrofia en el sitio de inyección.
Algunas veces la inyección de insulina animal provoca atrofia del tejido graso subcutáneo en el sitio de inyección. Gracias a las nuevas preparaciones de insulina humana y análoga de pH neutro, este tipo de complicación inmunológica ya casi no se observa. La inyección de estas preparaciones más modernas directamente en el área atrófica casi siempre restablece los contornos normales. La hipertrofia de tejido graso subcutáneo es todavía un problema cuando se inyecta en repetidas ocasiones en el mismo sitio. Entonces, no obstante, pues esto se corrige al evitar el sitio específico de la inyección o por medio de liposucción. Bueno, ya para finalizar, las complicaciones, pues se encuentra el riesgo aumentado de padecer cáncer. Y hay algunas publicaciones que manifiestan que el riesgo de padecer cáncer por resistencia insulínica e hiperinsulinemia en los individuos con resistencia insulínica, prediabetes y diabetes tipo 2 es mayor. El tratamiento con insulina y sulfonirurias que incrementan la concentración de la insulina circulante, pero no con metformina, quizás exacerba este riesgo. Sin embargo, pues estas observaciones epidemiológicas son preliminares y aún no han modificado las normas de prescripción en el tratamiento de la insulina. Bueno, como referencias bibliográficas, pues utilizamos el libro de Katzun y Bandera, Farmacología Básica y Clínica, que se encuentra disponible en la biblioteca en formato físico.